Y vamos a ocuparnos de lo que aparece como una centralidad en el debate de lo que han dejado las elecciones primarias legislativas del pasado domingo. El bolsillo de los trabajadores, la clase media, los sectores más vulnerables, que han sentido fuertemente el impacto de la pandemia, sumado a una crisis económica que era muy severa. Cuando comenzó la pandemia estábamos muy mal. Habían quedado condiciones lamentables en la economía y para colmo vino la pandemia. Y la verdad es que no todos han pagado de la misma manera la crisis. Que hay sectores que han sido muchísimo más golpeados por la inflación, porque las paritarias siempre fueron por detrás. Pero te voy a proponer algo. Bueno. Veamos cómo han sido las actualizaciones paritarias de algunos sectores, algunos gremios, como para tener un pantallazo. Y nos vamos a quedar con algo que es sorprendente. A ver. A ver. Mira, en promedio los salarios reales cayeron un 11% entre 2018 y 2021. Es muchísimo. Es un montón. El salario de la gente nunca le ganó a la inflación. Desde el 2018 cayeron un 11%. ¿Y qué pasó con la inflación, Mechi? La de agosto fue del 2,5% y en el año superó el 30%. ¿Y qué pasa con la interanual hasta agosto? No, esa ni hablar, 51,4%. Bueno, acá tenemos una explicación que es central, ¿no? Porque está, ahí está el 11%. Ralentizándose un poquito la suba de la inflación. No quiere decir que no estén subiendo. Los precios suben, pero no en los mismos términos del primer semestre. Ahora, fíjense en la inflación interanual, por encima del 51%. Y mira los acuerdos paritarios. Fíjate que hay acuerdos paritarios que no parecen tan malos, porque vos decís, son números altos, pero están por debajo de la inflación. O sea, entonces no alcanza. Está muy tergiversada la economía nacional. A ver, empleados municipales de Río Cuarto, un 48% y vuelven a negociar en febrero del 2022. Docentes universitarios, un 47% y se termina de cobrar en enero de 2022. Huatre, los trabajadores del campo, un 48,6% y vuelven a revisar el año que viene. UOCRA, 47,6% hasta marzo de 2022. Sí, en cuota. Lo que falta. Los empleados de la construcción en cuota. Personal de la seguridad privada, un 47%. Se vuelve a revisar el año que viene. Claro. Sigamos con los trabajadores de ANSES, 45,5% escalonado, mirá, hasta 2022 de enero. Bancarios reciben el 45%, pero en diciembre van a revisar a ver cómo han sido los números. Los camioneros, 45% hasta marzo. Estos son los que menos... Este grupo, fíjate. Sí, pero después hay otros ítems, los de los camioneros. Los camioneros reciben otros ítems, que eso no está planteado aquí, ¿no? La sanidad, los trabajadores de la salud, que le han peleado tanto en esta pandemia, un 45%, pero recién hasta febrero del 2022, ¿no? Y los encargados de edificios, un 44%. ¿Qué pasa con el personal doméstico? Bajo. Un 42%, pero hasta mayo del 2022. ¡Mayo! Claro, del año que viene. Empleados de comercio, 42% hasta marzo. Metalúrgico, están negociando un 45%. Docentes de Córdoba, 45% hasta enero de 2022. Y los empleados públicos de Córdoba, que han obtenido un 45%. Fíjense, no parecen paritarias que uno dice, bueno, 40 y pico % no estarían tan mal. El problema es que siguen estando por debajo de la inflación interanual. Más allá de que hay algunos ítems, por ejemplo, los empleados de comercio, que tienen un bono extraordinario. Sí, igual las categorías, empiezan a verse algunas alternativas, pero... Es una situación imposible de entender, ¿no? Con números de estas características y aún así se pierde. A ver, vamos a tratar de analizar este contexto con José Luis Oberto, secretario general de AGEC. José, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Mechi. Buenos días, Pablo. Hola, José Luis. Bueno, uno podría decir, apuntando a lo que en algún momento dijo Bill Clinton, es la economía estúpido, en realidad sería, es la economía y los salarios, ¿no? José, lo que está ocurriendo hoy y la advertencia para el gobierno nacional. Sí, totalmente. Ustedes estaban mostrando los índices de aumentos salariales. Les comento, el caso nuestro inclusive era el 32% hasta hace muy poco atrás, que después se renegoció un 10% más, se llega al 42%, con una revisión en enero. El problema es que el año pasado casi no hubo aumento salarial, el aumento salarial fue muy bajo, estaban todas las empresas cerradas, o sea, un gran tiempo cerrado. Digo casi todas porque muchas quedaron abiertas, que eran las esenciales, ¿no? Entonces acá se divide en las que verdaderamente podían pagar y en aquellas que no tenían forma de pagarlo. Las que podían pagar tuvieron bonos, tuvieron cosas extraordinarias, y las otras quedaron bajísimas. De enero a marzo, comercio recuperó un 21%, un 7 en enero, un 7 en febrero y un 7 en marzo. Pero eso corresponde al año pasado. Ahora, claro, cuando discutimos este año, los empresarios dicen,
nosotros ya en este año pagamos 21%, no podemos agregar un 40 y pico de vuelta en este año, pues nos vamos al 60 y pico por ciento. Entonces, estamos discutiendo siempre tarde. Ustedes lo que decían es una gran verdad, o sea, vamos detrás de la inflación. El problema coyuntural de este país es la alta inflación. Nadie entiende en el mundo, ningún economista del mundo, cómo Argentina no explota con una inflación superior al 50%. O sea, es muy raro lo nuestro, y nosotros, por más que nosotros nos gustaría directamente discutir salario en un punto, en 2 puntos, cuando la inflación prácticamente no se moviera, entonces uno dice, bueno, le vamos aumentando al salario un poquito todos los años. Pero la verdad que con estos precios y sin control estricto, sin poder llegar a una concertación, porque esto no es solamente el gobierno turno, esto es un problema acumulado de todos los gobiernos, y con la misma empresa que están en países vecinos nuestros, y que son las empresas grandes y que tienen índice inflacionario de 5 puntos, de 4 puntos, de 7 puntos, pero no del 50%. No, ahí está la diferencia, Entonces, José Luis. Por eso yo creo que las fuerzas políticas, con las grandes empresas y las cámaras y todo demás, tienen que llegar a una concertación. O sea, la gobernabilidad no pasa solamente por el gobierno turno. ¿Sabe por qué digo esto? Porque volvemos a repetir la historia. En el 2009, el Colorado de Narváez le gana a Néstor Kirchner, ¿se acuerdan, no? Elecciones de medio término. 2013 se repite, Massa le gana al kirchnerismo. Hoy, la fuerza del PRO le gana al gobierno actual. Ahora, el tema, ¿qué esperamos los trabajadores, más allá de la elección de medio término? Que es, la gente vota diferente a presidente, vota diferente a intendente, vota diferente a legisladores. Vota para tratar de que digan, che, cambien y hagan algo por nosotros. Bueno, por ejemplo, el tema de vivienda. ¿Y sí? Sí. Se repite la historia, como vos decís. Esta semana, bueno, se espera que el gobierno haga anuncios. El IFE es uno de los que se está hablando, algún aumento para los jubilados. Y el salario, porque ahí está el punto, ¿no? Ahí es lo que preocupa y lo que debería tocar por los números que estamos tocando. Claro, fíjate, no hay forma de que una familia llegue a fin de mes. Nunca alcanza. Y no va a alcanzar mientras siga siendo por debajo de la inflación. La mayoría de los salarios medios en nuestro país hoy rondan lo que es la canasta básica alimentaria, Por debajo de eso entramos en una línea de pobreza. Claro. Entonces, un trabajador en blanco, estoy hablando de un trabajador en blanco, porque no nos tenemos que olvidar que hay muchos trabajadores en la economía informal que están en negro, que es el otro gran problema que tiene nuestro país. Hace falta una reforma tributaria urgente y obligar a que todos aporten, para que aportando todos se tenga que aportar menos. Esto es fundamental. Ahora, José, cuando se plantean las reformas tributarias en medio de la crisis, no son reformas que terminan perjudicando a los trabajadores. Digo, en este escenario, en este contexto de tanta crisis, ¿se puede plantear una reforma tributaria? Yo digo, la reforma tributaria es blanquear la economía para que todos tengan que aportar, pero aportar menos. Yo tengo un caso de Alemania de hace muchos años, que Alemania después de la Segunda Guerra Mundial hizo una reforma y decían, con esto va a entrar menos dinero al gobierno, digamos, a la arca impositiva. No, lograron blanquear la economía, lograron que entrara el mismo dinero y lógicamente todo el mismo aportara y aportara menos. Creo que tiene que haber una discusión sobre esto, porque ¿cómo generamos empleo, Mechi y Pablo? Porque el tema está, ¿cómo le damos las condiciones también al sector industrial, empresario, para generar empleo y empleo digno? O sea, no sirve que habla una empresa y traiga trabajadores y lo ponga o como monotributista o lo ponga como en negro y le pague, en lugar de pagarle 60.000 pesos, que estamos hablando que ronda la canasta básica, le pague 30. Y esto pasa a lo largo y ancho del país. Entonces, ¿cómo se trabaja para verdaderamente generar trabajo decente, trabajo blanqueado y darle las condiciones que
que se pueda generar. Claro, está, ¿no? Generar más empleo, aumentar la producción, que la economía se reactive con pasos sólidos, no solamente con estos espasmos, ¿no? De entregar dinero solo previo a las elecciones, sino que eso es una construcción de una política que realmente vaya en la mejora de la vida de los sectores medios, trabajadores, sectores vulnerables, que son los que han pagado y los que están pagando la crisis. Familias muy endeudadas, porque hoy se usa la tarjeta hasta para pagar los servicios o ir al supermercado. Es una situación realmente muy compleja por la que se atraviesa. José, vamos a darle continuidad a este tema. Te mandamos un abrazo y te agradecemos muchísimo el análisis. Un abrazo grande. Gracias. Inclusive los jubilados, que nosotros tenemos muchos jubilados. Los jubilados también hay que ver cómo verdaderamente se le da un ingreso válido y en el tiempo. Pero vuelvo a repetir, no es cargarle la tinta a este gobierno que ha tenido que pasar por la pandemia y demás. Yo creo que tiene que haber una concertación política seria de todos los grupos que tienen poder para poder verdaderamente brindarle a la gente lo que necesita. Muchísimas gracias por poder opinar de esto, un tema largo y que seguramente mucha gente que sabe puede profundizar mejor el tema, pero que la política no sea por la elección solamente, que sea verdaderamente para mejorar la calidad de todo. Es así, gracias, ¿no? Que la discusión no termine aquí. José, un abrazo, muchas gracias. La palabra del titular de AGEC, José Luis Oberto. Ay, cuánta discusión. Sí, vas al súper y no te alcanza. No podés pagar el alquiler, no podés pagar la cuota de la casa, no podés pagar sí, las cosas básicas los servicios. Estamos diciendo, bueno, estamos diciendo darnos gustos. ¿Cómo se organiza la vida de una familia así? Claro. Porque ya no estás hablando de cambiar el auto, de tener... de unas vacaciones, o de ir una salida. qué sé yo, a comer algo el fin. No, estamos hablando de lo central, de lo esencial. Lo básico, y la gente venía muy mal. Cuando comenzó la pandemia, había una crisis económica, que ya había cerrado comercio, que nos dejaba desempleados. Son muchos años de una situación realmente muy difícil, con el desánimo que además provocó la pandemia. Bueno, ojalá